Bueno, continuando entonces con aspectos termodinámicos de complejos, vamos a ir viendo distintos casos que se pueden analizar, ¿sí? Eh, Sobre todo algunos de ellos aplicando lo que vimos en las teorías del campo cristalino y teorías de los orbitales moleculares. Vamos a tomar un ejemplo de un complejo formado por un ion que es el cadmio más 2, que es un ion de 10 y como tal tiene una energía de estabilización del campo cristalino igual a cero. Ustedes saben que las energías de estabilización del campo cristalino de los complejos que tienen 0, 5 o 10 electrones es cero. Esto tomado así específicamente para que se entienda que el efecto que vamos a analizar no tiene ninguna relación con la energía de estabilización de campo cristalino. Este es un ion de los que se consideran iones esféricos, el cadmio más 2. ¿Sí? Aquí lo que está en la transparencia, que ustedes van a tener a mano, yo he escrito en el pizarrón solamente la primera y la última reacción. En la primera reacción, ¿sí?, es el ion cadmio en solución, que obviamente está formando un hexacuo complejo, al cual le vamos a comenzar a agregar amoníaco acuoso, ¿sí?, para ir reemplazando las moléculas de agua por moléculas de amoníaco, ¿sí? Las constantes sucesivas fueron medidas y se observó que la primera constante tiene un valor de 355, ¿sí? A medida que se va analizando los valores de las constantes respectivas, este valor va decreciendo abruptamente hasta llegar al último caso, en donde el cadmio, el complejo, tiene tiene ya 5 moléculas de amoníaco y le queda una sola molécula de reemplazar, reaccionando con amoníaco para ya dar el complejo, aquí hay un error, esto es amoníaco 6, el hexamin cadmio 2, ¿sí? Para dar este complejo, esta constante es muchísimo más chica, ¿sí? Son 5 órdenes de magnitud más chica que la primera. Los valores son sucesivamente 355, 102, 22, 6,92, 1,44 y 0,03. Bueno, evidentemente esto dijimos no se lo podemos asignar a ningún efecto del campo cristalino, ¿sí? Por lo tanto, hay que buscar otra explicación. Bueno, esto por supuesto se conoce desde hace mucho tiempo y la explicación, ¿sí?, es una explicación puramente estadística, ¿sí? Yo voy a hacer acá un dibujo, lo mejor que me salga, de un complejo octaédrico, ¿sí? En el centro está el cadmio, aquí tenemos las moléculas de agua, ¿sí?, en los vértices del octaedro, ¿sí? Y la reacción química, bueno, ustedes saben que las reacciones químicas consisten o ocurren cuando las moléculas chocan unas con otras. Entonces, imaginemos que viene una molécula de amoníaco, ¿sí? Viene una molécula de amoníaco dirigiéndose en esta dirección, llega allí, se encuentra con una posición del octaedro que contiene una molécula de agua, se ocurre el reemplazo y listo. Ahora, si en vez de venir por acá, viene por acá abajo, viene por la parte de atrás, viene por la parte de arriba, viene por la parte de la izquierda, viene por la parte de aquí adelante, da lo mismo. En todos lugares se va a encontrar con una molécula de agua para reemplazar, ¿sí? Es decir, que la probabilidad que el amoníaco choque con una molécula de agua y la reemplace es la máxima posible. Ahora, ¿qué pasa si acá ya ahora el paso siguiente tengo una molécula de amoníaco, ¿sí? Si la molécula de amoníaco ahora, la siguiente que va a querer reaccionar, viene justo por este lado, va a chocar y no va a pasar nada, porque no va a poder reemplazarla, porque digamos, lo único que podría hacer es reemplazar una molécula de amoníaco por otra molécula de amoníaco y la composición del complejo no cambiaría.
Pero si viene por alguno de los otros 5 lugares restantes, sí, la probabilidad es menor que en el caso anterior, pero todavía existe una cierta probabilidad, digamos, alta. Ahora, ¿qué pasa si en el último caso, en donde la constante daba un número muy chico, ¿sí? Tenemos la molécula de amoníaco tratando de reaccionar ahora con este complejo, ¿sí? En donde la única molécula de agua factible de ser reemplazada está allí atrás. Si la molécula esta de amoníaco viene por acá, por acá, por allá, por allá, por allá, no va a ser efectivo el choque, ¿sí? Y por lo tanto la probabilidad de que ocurra la reacción va a ser muy baja, ¿sí? Entonces, esta disminución en el valor de la constante de equilibrio se debe exclusivamente a esta cuestión estadística. Aquí, en la transparencia, ¿sí? que yo les estoy mostrando y que ustedes espero puedan tener a mano, ¿sí? Vamos a ver allí. Lo que hay es, en la columna de la derecha, es un cálculo estadístico, ¿sí? Puramente estadístico, hecho matemáticamente, de cuál es la probabilidad no la probabilidad, cuánto vale el valor de K sub n dividido K sub n menos 1, ¿sí? O sea, por ejemplo, la K sub 2 dividido la K sub 1, la K sub 3 dividido la K sub 2, la K sub 4 dividido la K sub 3, ¿sí? Y al lado está el valor experimental, ¿sí? Es otro caso, este es aminas de níquel, o sea, el metal en lugar de ser cadmio es níquel, ¿sí? Y si se fijan, los valores coinciden bastante bien, ¿sí? No es una coincidencia perfecta, pero coinciden bastante bien. El orden de magnitud lo predice perfectamente bien, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente debe haber algunas otras cuestiones energéticas, además de esta cuestión puramente estadística. Pero bueno, esta entonces es la explicación de esa tremenda disminución que hay al cambiar, digamos, al pasar las distintas constantes sucesivas. Que el primer ejemplo que di fue un caso de un complejo que no presentaba energía de extracción de campo cristalino. Ahora este que está aquí en la tabla es un caso que sí lo presenta porque es el níquel 2, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos de la validez de esta explicación, ¿sí? Bien, continuando entonces, hay una excepción a esto que acabamos de decir, y esa excepción se da cuando hay un cambio en el número de coordinación del complejo, ¿sí? ¿Cómo es este caso? Este caso es un caso en el cual tenemos unión mercurio, ¿sí? Unido a octaédrico el complejo, unido a 2 cloruros, y los restantes ligandos son moléculas de agua. ¿Sí? Que cuando va a reaccionar con otro cloruro para pasar del tetraacuodicloro mercurio menos, es un mercurio más 2, o sea, el estado de oxidación del complejo es menos 1, para pasar a formar un complejo que ahora tiene otra geometría y otro número de coordinación, ¿sí? Que es 3 cloruros y una sola molécula de agua, ¿sí? ¿Cuál es la razón, primero, por la cual cambia la geometría del complejo? Bueno, la razón es la razón que generalmente presentan los halogenuros del cloro para arriba, cloruro, bromuro y ioduro, que son iones muy voluminosos
y que tienen un impedimento estérico muy grande. Es decir, que poner 6 cloruros alrededor de un mercurio sería energéticamente muy desfavorable, porque las nubes electrónicas de los cloruros se estarían repeliendo entre sí y el complejo se desestabiliza. Evidentemente eso es lo que pasa, no hace falta ni siquiera que tenga 5, con que tenga 3 cloruros ya este complejo octaédrico se desestabiliza, y lo que se estabiliza es este otro complejo. Bueno, aquí le falta sumar 3 moléculas de agua, ¿sí?, para que quede balanceada la reacción, pero básicamente, evidentemente hay un cambio enorme, porque ahora no se pueden comparar, y lo que se obtiene es que la constante 3, la constante de esta reacción dividido la constante 2, tiene una relación de 1/7, ¿sí? Entonces esto va en contra de lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Y la razón es esta, que hay un cambio en el número de coordinación del complejo que se obtiene al final y un cambio en la geometría, ¿sí? Son casos especiales, pero hay que tenerlos en cuenta todos, porque bueno, las reglas no son absolutas, ¿sí? Bien, continuando, vamos a ver algo que ha sido muy estudiado, ya hace muchos años que se ha establecido esto, y que es lo que se llama la serie de Irving-Williams, ¿sí? En esta serie lo que se analiza es una serie de cationes, ¿sí?, que son todos cationes más 2. Lo habéis escrito bien arriba, es el ion bario 2 más, déjenme ver, sí, bario 2 más, menor que estroncio 2 más, menor que calcio 2 más, menor que el magnesio, o sea, todos los metales alcalinos. Ya digo qué significa esto. Y ahora continuamos con los metales de transición a partir del manganeso en adelante, ¿sí?, porque los anteriores al manganeso o no tienen estado de oxidación más 2 o no forman complejos con estos ligandos que vamos a mencionar. Esa es la única razón por la cual no están en la serie. Menor que hierro más 2, menor que cobalto más 2, menor que níquel más 2, y me quedan solamente menor que cobre más 2, y acá hay una inversión, en lugar de ser menor es mayor que zinc más 2. Bien, veamos el significado de esto. El significado de esto, ¿sí?, es una gráfica, ¿sí?, es una gráfica, ahí vamos a enfocar bien el gráfico, en donde lo que se representa es el logaritmo de la constante de formación del complejo en función indirectamente del radio iónico, ¿sí? En realidad están equiespaciados varios, estroncio, calcio, etcétera, ¿sí?, hasta llegar al zinc, suponiendo que la variación del radio iónico sigue exactamente esta secuencia. Y fíjense que lo que se observa, bueno, estos son para distintos ligandos que están aquí, ¿sí? Tenemos etilendiamina, oxalato, etcétera, otros ligandos. Son siempre ligandos, bueno, no siempre, la mayoría de ellos son aniones. Tenemos alguno que es una molécula neutra, ¿sí? Lo que se observa es que la constante de formación, ¿sí?, incrementa, ¿sí?, primero ligeramente, y luego, de pasado el manganeso, incrementa abruptamente, ¿sí?, pasando por un pico en cobre y luego decayendo en el zinc, ¿sí?
¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a dos razones. La primera es una cuestión puramente electrostática, ¿sí? Es decir, evidentemente los efectos electrostáticos, en donde la interacción es anión-catión, o sea, el catión es el catión central, el anión es el ligando, o catión-dipolo, en donde el catión es el catión central y el dipolo es la molécula neutra, pero que va a tener un momento dipolar permanente. Lo que está diciendo esta serie de Irving-Williams es que ese efecto es importante. ¿Y por qué? Fíjense que a medida que el radio disminuye, que eso ocurre hacia la derecha, el bario es el más grande de todos los cationes más 2 estos, le sigue el estroncio, el calcio, el magnesio, esa es la secuencia en la que están los metales alcalino-térreos en la tabla periódica, y luego le siguen el hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. ¿Sí? Ahora, ustedes saben perfectamente que estos iones de la serie de transición, ¿sí? Tienen la energía de estabilización de campo cristalino, ¿sí? Ahora bien, para el hierro 2 más, para el manganeso 2 más, ¿sí? Que es donde ocurre ese punto en donde se cruzan todas las curvas. Para el manganeso 2 más, que es unión de 5, la energía de estabilización del campo cristalino es igual a 0, ¿sí? Pero a medida que vamos avanzando, ¿sí? Lo voy a mostrar en un gráfico, ya que tengo enfocada la pantalla, ¿sí? Fíjense que el manganeso 2 más, que tiene 5 electrones en alto spin, estamos analizando alto spin, la energía de estabilización de campo cristalino es lo que dijimos recién, es 0. Para el hierro 2 más, que es unión de 6, la energía de estabilización del campo cristalino es 0,4 de delta O. Para el cobalto 2 más, que es unión de 7, la energía de estabilización del campo cristalino es 0,8 de delta O. ¿Sí? Voy a continuar aquí al lado. Para el níquel más 2, que es unión de 8, la energía de estabilización del campo cristalino es igual a 1,2 por delta O. Como son todos iones de alto spin, estamos omitiendo, no es necesario poner la energía de apareamiento. Y cuando vamos al cobre más 2, en el caso del cobre más 2, que es unión de 9, hay una bajada en la energía de estabilización del campo cristalino, porque ahora es 0,6 de delta O. Eso se debe a que aparece un tercer electrón en los orbitales de G. Sin embargo, si volvemos a la serie de Irving-Williams, justamente el cobre es el que presenta la constante de equilibrio más alta. Bueno, esto se debe a que el cobre presenta efecto Jahn-Teller, ¿sí? Esto entonces se puede explicar con el efecto Jahn-Teller, en donde lo que uno tiene, ¿sí? Es una distorsión tetragonal, ¿sí? En donde voy a poner L para ligando, ¿sí? Tenemos el cobre en el centro y los 4 ligandos que están en el plano ecuatorial tienen enlaces cortos, o sea, enlaces mucho más fuertes, mucho más fortalecidos, ¿sí? Esto hace que, a pesar de que la energía de estabilización de campo cristalino decrezca al pasar del níquel 2 más al cobre 2 más, esa energía extra que tiene por tener esos enlaces muy cortos hace que la constante de equilibrio incremente abruptamente. Y luego, ya con el zinc, que es unión de 0, de 10, y que por lo tanto el zinc 2 más es de 10 y la energía de estabilización de campo cristalino es 0, ya siga más o menos la tendencia con la que venían los otros iones. Así que bueno, de esta manera estamos pudiendo explicar constantes de equilibrio haciendo uso
de la teoría del campo cristalino. ¿Sí? Bueno, nos queda finalmente el efecto quelato, ¿sí? Que lo voy a dar ahora en un tercer video.